Bienvenidos, qué bueno que estén ahí para compartir juntos todas las novedades que le permiten a las distintas cadenas de valor seguir avanzando y mejorar. Esto es Saber Rural y para comenzar este programa les proponemos hablar de agricultura para ver cuáles son las competencias de los ingenieros agrónomos en relación al manejo integral de plagas. El manejo integrado de plagas consiste en la cuidadosa consideración de todas las técnicas disponibles para combatir las plagas, combinando estrategias y prácticas culturales específicas de gestión biológica, química, física y agrícola para producir cultivos sanos y minimizar la utilización de plaguicidas, mitigando o reduciendo al mínimo los riesgos que plantean estos productos para la salud humana y el medio ambiente. La definición de las actividades profesionales reservadas exclusivamente al título y los contenidos curriculares de la formación profesional aplicada y básica de la carrera sitúa a los ingenieros agrónomos en el centro de la escena para el manejo integrado de plagas. Cuando hablamos de manejo integrado de plagas es un tema muy sensible porque se habla de intervenir con distintas acciones que no necesariamente tienen que ser con el uso de agroquímicos, pero que pueden ser con el uso de productos fitosanitarios como una herramienta más, pero esa herramienta siempre debe estar en manos del profesional ingeniero agrónomo. El manejo integrado de plaga tiene un montón de herramientas previas que tienen que ver con control cultural, uso de semilla certificada, rotaciones de cultivos, conocimiento de las plagas, enfermedades y malezas previa a los lotes, con mucho trabajo profesional del ingeniero agrónomo manejando el sistema. Mediante resoluciones ministeriales se ha establecido que los agrónomos son quienes deben planificar, dirigir y o supervisar en sistemas agropecuarios los insumos, procesos de producción y productos, como también la introducción, multiplicación y mejoramiento de especies, el uso, manejo, prevención y control de los recursos bióticos y abióticos, las condiciones de almacenamiento y transporte de insumos y productos, y la dispensa, manejo y aplicación de productos agroquímicos, domisanitarios, biológicos y biotecnológicos. Además, son los agrónomos quienes deben certificar el funcionamiento y o condición de uso, estado o calidad de lo mencionado anteriormente, dirigir lo referido a seguridad e higiene y control del impacto ambiental en lo concerniente a su intervención profesional, y certificar estudios agronómicos en lo referido a su actividad profesional. En los últimos años se estuvo trabajando en distintas actividades reservadas al título de ingeniero agrónomo, que en el año 2003 eran 44 actividades, pero que eran actividades compartidas con otras profesiones. En el año 2018 se generan un listado de 4 actividades que están centradas fundamentalmente en todo lo inherente a lo que es la producción agropecuaria, todo el manejo de insumos y servicios, todos los aspectos económicos asociados a la producción agropecuaria, y otras cuantificaciones de, por ejemplo, riesgo ambiental, pero asociado a la intervención profesional en el medio, en líneas generales, y esto posteriormente en una reglamentación ministerial que toma como base esta resolución del año 2018, que son las actividades exclusivas reservadas al título de ingeniero agrónomo. Posteriormente se hace una elevación desde AUDEAS, que es la asociación que nuclea a todos los decanos de las facultades de Agronomía y Ciencias Agrarias de la República Argentina. Esta es elevada al CIN, que son los rectores de las universidades públicas, también elevada al CRUP, que son los rectores de las universidades privadas, y en conjunto el Consejo de Universidades eleva el documento final al Ministerio de Educación. En ese contexto, el año pasado, en el mes de mayo, el Ministerio de Educación hace una nueva reglamentación sobre la base de la cual cada una de las facultades de agronomía tiene que ajustar sus planes de estudios, sus perfiles del egresado, y puede ser que los que tengan estén acordes a eso o que haya que hacer algún tipo de modificación menor sobre la base de la nueva resolución ministerial. En este contexto brindan los contenidos básicos o mínimos en ciencias básicas, en ciencias aplicadas y los contenidos mínimos del ciclo profesional. El manejo integrado de plagas constituye un proceso dinámico que emplea un enfoque basado en sistemas ecológicos y alienta a los usuarios o productores a tomar en cuenta y utilizar toda la gama de mejores opciones disponibles en materia de control de plagas, incluyendo consideraciones económicas, ambientales y sociales. El rol de los agrónomos en los procesos de manejo integrado de plagas resulta fundamental para asegurar el equilibrio de los sistemas, asegurando la sustentabilidad. Este manejo integrado, ¿qué va a permitir? Hacer prevención fundamentalmente para evitar que
haya enfermedades, plagas o malezas en el lote. Cuando eso no ha sucedido y se está trabajando con un sistema que contempla el uso de productos fitosanitarios, el profesional ingeniero agrónomo es el profesional capacitado para poder hacer un análisis de la situación e intervenir con el uso de productos fitosanitarios sobre la base de un diagnóstico preciso. Para eso debe conocer la biología del cultivo, para eso debe conocer la biología del patógeno, plaga o maleza que está actuando, y debe conocer las distintas condiciones ambientales de ese agroecosistema. En ese contexto, la intervención profesional es clave y segura, como les decía, sobre la base de un conocimiento profundo y estos antecedentes que están en lo que son las actividades reservadas exclusivamente al título y los detalles de las resoluciones ministeriales que tienen que ver con el ciclo profesional y el ciclo aplicado y el básico, son los que respaldan a este profesional desde el punto de vista del conocimiento. Posteriormente, independientemente del territorio, del o los territorios en que ejerza, los colegios profesionales son quienes brindan la matriculación para la habilitación profesional, pero el respaldo científico-tecnológico se brinda desde las universidades. Además del 30% de las pérdidas de producción potencial por enfermedades, plagas y malezas, cerca de un tercio de todos los alimentos producidos a nivel mundial se pierden o se desperdician. La conservación de los recursos naturales y la calidad de los alimentos, que se presentan como desafíos para los profesionales de la agronomía en particular y la sociedad en su conjunto, son parte de los Objetivos de Desarrollo Sostenible de la Organización de las Naciones Unidas, que hacen foco en la producción y consumo responsables. La FAO ha indicado, y se sabe también, que aproximadamente en los cultivos el 30% de la producción no llega a producirse por estos problemas, enfermedades, plagas y malezas. El 30% es mucho, y en un mundo donde no se puede ampliar la superficie cultivable, en un mundo donde estamos con un crecimiento poblacional exponencial, se esperan 9.600 millones de personas para el año 2050, la ONU plantea que hacen falta 3 planetas para alimentar para 2050 a la misma cantidad de gente si es que no cambiamos los hábitos alimentarios. Entonces, el rol de los agrónomos para trabajar sobre esa brecha de rendimiento que hoy no estamos obteniendo es muy importante. Y ese rol y ese trabajo responsable, con responsabilidad con la sociedad, todo esto lo hablamos en un marco de sustentabilidad y sostenibilidad, que tiene que ver con lo económico, pero tiene que ver con lo social y con lo ambiental también. Es decir, productividad, pero respetando el ambiente. El profesional ingeniero agrónomo es quien tiene el respaldo necesario para hacerlo. Y hablando de los 17 Objetivos de Desarrollo Sostenible de la ONU, hablamos de uno que tiene que ver con producción y consumo responsable. Y ahí tiene que ver la responsabilidad con los ingenieros agrónomos, con nosotros los ingenieros agrónomos, en lo que es la producción responsable, en lo que es desde la siembra hasta las cosechas y también en la poscosecha, pero también está medido y cuantificado que hay 1.300 millones de toneladas de alimentos que se pierden por año. Eso tiene que ver no solamente con el desperdicio de alimentos que no llega a ser consumidos, sino también con un uso del recurso tierra, agua, suelo, que no llega a destino. Entonces hay mucho por trabajar como profesionales ingenieros agrónomos, pero también como ciudadanos. Y esto, ¿cómo lo hacemos? Bueno, comprometidos con los 17 Objetivos de Desarrollo Sostenible de la ONU, pero también comprometidos con el artículo 41 de nuestra Constitución Nacional, donde indica que hay que trabajar el suelo responsablemente para satisfacer las necesidades, pero respetando el ambiente. Después de ver la importancia del rol de los ingenieros agrónomos en relación al cuidado de la salud pública y de la sustentabilidad, queremos agradecerle a los referentes de la Facultad de Agronomía de la UNICEN por su constante aporte en conocimientos. Y a ustedes que nos acompañan les proponemos hacer una pequeña pausa. No se vayan porque en nuestro próximo bloque vamos a estar hablando de la sanidad de los bovinos. Para la ganadería bovina, el control de los parásitos internos es un aspecto central. Y para ver cómo mejorarlo, a través de una entrevista remota, contactamos a un especialista. Entramos en tema y vamos a la nota. Si bien entre las enfermedades más relevantes en los sistemas de producción de carne se reconoce la fiebre aftosa,
Existen otras que generan un importante efecto en la producción al nivel de un rodeo. La presencia de parásitos internos es uno de los principales limitantes de los sistemas productivos de nuestro país, dado que son capaces de comprometer seriamente la producción de novillitos y vaquillonas, requieren un diagnóstico precoz y asertivo. Cuando hablamos de lo que se conoce como las lombrices, digamos, que afectan normalmente al ganado en el pastoreo, ¿no es cierto? Es una enfermedad, el parásito gastrointestinal, que es un complejo de 4, 5, 6 parásitos, que se van acumulando en el tracto digestivo de los animales, fundamentalmente del destete en adelante. Siempre hablamos de la recría de los animales jóvenes. Una vez que pasan ya el año y medio, entre el año y medio y 2, el animal genera buenas defensas contra estas infecciones. La vaca es el animal más resistente, podremos decir, en este sentido. Y el animal en la recría, digamos, es cuando está justamente en pleno crecimiento. Es la segunda onda de crecimiento que tiene el animal desde que nace. Una se cumple hasta el destete y la siguiente es hasta el año y medio, y la última, digamos, es del año y medio en adelante. En esa onda de crecimiento es fundamental que el animal no tenga, digamos, limitaciones en todo lo que tiene que ver con el metabolismo de la proteína, o sea, todo lo que el animal va a acumular en el tejido muscular, que después va a ser carne, ¿no es cierto?, para la parte de comercialización. Pedro, ¿son críticos los momentos de baja temperatura? Justamente coincide en otoño-invierno con un agravamiento de la contaminación y de la infectividad de las pasturas. Por lo tanto, los animales empiezan a pastorear y a levantar esas lombrices en estadio de larvas, que después se convierten en parásitos adultos adentro del animal. Y bueno, van provocando mermas muy importantes. Cuando uno ve en el campo, en este mes, julio, agosto, animales con algo de diarrea, que atribuible, digamos, a parásitos, es muy factible que ese animal haya perdido entre 30, 40 o hasta 50 kilos, dependiendo, digamos, la calidad nutricional que haya tenido en todo ese periodo. Eso no es lo más común, porque obviamente cuando ya el ganadero o el veterinario ni hablar, ya más o menos conoce cuál es el problema, toma recaudo y hace los tratamientos pertinentes. Pero la forma más común es la subclínica que llamamos, en las cuales no hay diarrea, pero el animal, digamos, va perdiendo peso de a poquito, pierde 3, 4, 5 kilos por mes. Resulta que en 3, 4, 5 meses acumulamos 20, 25, 30 kilos sin darnos cuenta. Es la pérdida de subclínica. Teniendo en cuenta que los tratamientos suelen ser recurrentes, ¿cómo reaccionan los principios activos? Los principios activos son antiguos, son, digamos, de muchos años. En el caso de los antiparasitarios, digamos, los grupos más nuevos pueden tener 40 años, tenemos uno en el mercado ahora que tiene 12 años, y el resto tiene 50, 60 años. Entonces, la aplicación masiva durante mucho tiempo, sin diagnóstico, sin digamos, un asesoramiento técnico que ameriten los tratamientos, en el tiempo ha generado resistencia. Entonces hoy hay muchos campos en los cuales no todos los antiparasitarios funcionan, y por lo tanto lo que hay que, digamos, tener en cuenta, que hay que hacer lo que se denomina un test de eficacia con 3 o 4 grupos químicos para saber cuál es el antiparasitario que funciona. Eso es muy corto, es un trabajo que se hace en 15 días, un mes, no más. Se hace una vez, y una vez que lo tenemos definido, entonces sí podemos aplicar tratamientos en los momentos que correspondan, de acuerdo al análisis de materia fecal. Se hace un monitoreo de materia fecal muy sencillo, con poquitas muestras, una vez por mes, en las tropas de engorde, y se aplica el antiparasitario que demostró ser efectivo. Porque cuando uno no aplica el tratamiento que corresponde, también se ha medido, nosotros tenemos muchos trabajos, aparte a nivel regional también hay información. Cuando se equivoca uno en la elección del antiparasitario y por el problema de resistencia, se pierde en otoño-invierno el 50% de la ganancia de peso esperada. O sea, de acuerdo
digamos, a la gravedad de resistencia que tenga. Entonces, es fundamental conocer realmente cuál es la terapéutica que anda, aplicarla en los momentos oportunos y de esa manera, a través del monitoreo, vamos a poder hacer un control efectivo en el periodo este otoño-invierno, que es más complicado. Pedro, ¿y qué ocurre en primavera en relación a los parásitos? En el pastoreo de la primavera, normalmente los animales ganan buen peso, pero hay un parásito que es la Ostertagia, que está en el abomazo, en el cuajo, que enquista, se mete en la glándula y queda en un estado de latencia hasta mediados de verano, un poquito, depende del año, un poquito antes o un poquito después, reanuda el desarrollo y vuelve a generar problemas de ganancia de peso. Para prevenir esto es más sencillo porque hacia fin de la primavera se aplica un tratamiento antiparasitario que actúe contra las larvas que están enquistadas en las glándulas del cuajo, y de esa manera se previene de una manera muy estratégica y muy sencilla. Y una vez que pasó ese periodo, ya el animal, digamos, digamos no va a tener problemas. En las hembras es común, digamos, y es positivo hacer algún tratamiento antiparasitario previo al parto, en el último encierre previo al parto, en la vaquillona de primera aparición, para evitar después, digamos, un recrudecimiento que se ve en el campo, eso con diarreas que aparecen a las 2 o 3 semanas del parto, justamente porque hay larvas inhibidas, no por la estacionalidad que da la primavera, sino por la propia inmunidad que tiene el animal, que las va conteniendo en ese estadio, no las deja desarrollar. El momento del parto es un momento fisiológicamente importante, en el cual hay liberación de ciertas hormonas que tienen efectos, digamos, inmunosupresores, reactiva el parásito el ciclo, y genera esas diarreas que podemos ver ahí a las 3 semanas, 2 o 3 semanas postparto. Teniendo en cuenta las distintas categorías dentro de un mismo rodeo, ¿la vaca enfrenta mejor a los parásitos internos? La vaca generalmente es resistente, no tiene problemas, se utiliza incluso para manejar pastoreos que han estado con animales jóvenes y que uno sospecha que puede haber infectividad. Actúa lo que se denomina como un efecto aspiradora, o sea, baja la infección de la pastura. La materia fecal no pasa huevos, prácticamente es muy, muy baja la contaminación, porque al ser resistente los parásitos no ponen huevos, entonces también baja la infectividad. Y bueno, eso es, digamos, un mecanismo en el cual el veterinario lo maneja bien, lo conoce, dependiendo del año, si llueve o no llueve, también hay más o menos riesgo de la enfermedad. Son factores que hoy en día se tienen en cuenta técnicamente para hacer un control eficaz y sostenible como el que estás consultando. Entonces es recomendable el manejo integrado cuando es posible. Hay sistemas de producción en los cuales, bueno, son a pasto nada más, y no queda mucha posibilidad, ¿no es cierto?, de acceder durante la recría a pasturas que nosotros denominamos seguras, o sea, con baja efectividad. Los campos que tienen algo de agricultura, que puede haber alguna rotación, y poder utilizar o los cultivos puente o los cultivos de servicios ahí durante los regrases, digamos, las promociones o algunas pasturas que se utilizan entre ciclo y ciclo de producción agrícola, dan una ventaja y se pueden usar. Entonces, uno podría integrar manejo con tratamiento antiparasitario ahí. En pasto solo es más complicado, y la integración vendría por el manejo, digamos, de los ectos con los endos, tratar de sumar y de encadenar, digamos, la terapéutica muy vinculada a el riesgo que vamos a tener las dos enfermedades: ectoparásitos, sarna y piojos, y los endoparásitos, donde encontramos los gastrointestinales y se suman los pulmonares, que lo estamos viendo también con mayor frecuencia en los últimos años. Así que la integración, digamos, del control estaría dada por ahí. Y la base de todo esto es el monitoreo. Nosotros estamos recomendando muchísimo la vuelta al diagnóstico, digamos, estar seguro de que cuando uno trata animales, digamos, corresponde tratarlos, y no esas estrategias que aún abundan, ¿no? De decir, bueno, ya que encerramos los animales, aprovecho y los desparasito. Y a veces, la mayoría de las veces, no sabemos si realmente estamos haciendo bien el tratamiento, si hay lombrices, si no lo tendríamos que haber hecho antes. Bueno, genera una cierta
incertidumbre en muchos casos que es conveniente resolverla a través de un monitoreo, 3, 4 muestreos en otoño e invierno, que nos va a ayudar muchísimo. Les proponemos ahora hacer una pequeña pausa. No se vayan, que enseguida volvemos con mucho más Saber Rural. Para mejorar la agricultura, el punto de partida sin lugar a dudas debe ser la calidad de semilla. Y para ver cómo se la puede conservar, compartimos con ustedes este informe. El principio del almacenamiento de semillas tiene por objetivo fundamental mantener a las semillas con el menor daño posible. Cuando las semillas se guardan sin alteraciones físicas y fisiológicas, mantienen todos los sistemas propios de autodefensa y se conservan mejor durante el almacenamiento. Bueno, yo siempre encaro el almacenamiento de un punto de vista integral, en el cual mucha gente, hace mucho énfasis en todo lo que es la estructura de almacenamiento en sí mismo y a veces se olvidan del componente principal, el actor principal, que es la semilla. Yo creo que en este aspecto, yo siempre el almacenamiento lo divido en dos puntos principales. Uno, la semilla en sí mismo, porque la semilla en sí mismo es un factor preponderante en el almacenamiento, en su comportamiento en sí misma. La semilla de por sí se deteriora a través del tiempo, un deterioro que es inevitable, que es irreversible, y eso depende mucho de la calidad de la semilla. Y esta calidad está referida a una calidad genética. Dentro del maíz, por ejemplo, sabemos nosotros que el maíz colorado duro es mucho más resistente al deterioro que un amarillo. En soja hay una variabilidad tremenda en cuanto a la permeabilidad, del tegumento, que hace que una semilla de una variedad sea más resistente a otra. Y después todo lo que son los procesos del cultivo, es decir, toda semilla que proviene de un cultivo estresado, ya sea por agente biótico o abiótico, produce una semilla mucho más débil y desde luego que el comportamiento en el almacenamiento va a ser mucho más difícil. Entonces parto siempre del precepto de la medicina preventiva. Hay que tratar de lograr un cultivo fuerte, muy sano y que dé una semilla de altísima calidad, que es el principio básico. Cuando una semilla tiene un buen comportamiento desde el punto de vista genético en su misma, constitución, que es una semilla generalmente resistente al deterioro y proviene de un cultivo, perfectamente llevado a cabo, tenemos una semilla ya de una textura fisiológica muy, muy fuerte. Y después el otro factor que es muy preponderante es el tema de la cosecha. Desde luego a veces logramos un excelente cultivo a campo y después por una mala regulación de la cosecha o podemos infligir mucho daño mecánico, que sucede muy a menudo o a veces sobre todo en soja o en trigo, y desde luego el tema del factor de limpieza, que es totalmente dependiente de cómo se regula la máquina cosechadora. Argentina posee tecnología para mejorar la calidad de las semillas y de los granos producidos. El proceso comienza antes de la siembra, continúa con los cuidados durante el desarrollo del cultivo, la cosecha en el momento oportuno y un eficiente acondicionado y almacenaje de los granos bajo el concepto integral de calidad. El desarrollo de semillas ha evolucionado con la aparición de materiales genéticos resistentes a plagas, insumos y enfermedades. Sin embargo, no todas las empresas han investigado para obtener semillas genéticamente preparadas para el almacenamiento. No todas las empresas, algunas sí, otras no, tanto que hemos tenido en el ejemplo en el país de cultivares de soja de extremada buena performance de cultivo en el campo, y sin embargo durante el almacenamiento naturalmente perdían muy fácilmente la germinación, y fue el caso de una semilla muy difundida en el medio que tuvo que la empresa cambiar justamente por ese problema. Entonces este es un llamado de atención bastante fuerte para los mejoradores. Esto lo vengo
vengo insistiendo desde hace mucho tiempo, que mejorar la semilla desde el punto de vista genético para una mayor resistencia al deterioro es básica, fundamentalmente no solo por semillas, sino también como grano. ¿Y eso qué pasa? Que una semilla de estas características, resistencia al deterioro, va a repercutir directamente en la rentabilidad de lo que significa bajar los costos en el almacenamiento. Amigos del campo, de esta manera llegamos al final de este programa. Muchísimas gracias por habernos acompañado una vez más. Nos vamos hasta dentro de 7 días, cuando los estaremos esperando para compartir nuevamente junto a ustedes mucho más saber rural. Hasta entonces.